El representante de Juan Guaidó ante la OEA denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en Venezuela. En su primera intervención ante el organismo internacional, Gustavo Tarre Briceño repudió la usurpación que hace Nicolás Maduro del poder en el país caribeño. La única función estatal que hace es el uso de la fuerza, aseguró. El diplomático presentó el Plan País. Gustavo Tarre Briceño se presentó por primera vez este martes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. En su primera intervención, el representante de Juan Guaidó ante el organismo denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en Venezuela. El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia, aseguró el diplomático, durante su presentación ante los embajadores de los países miembros. Tarre Briceño acusó al dictador Nicolás Maduro de no hacer respetar la integridad del territorio ni prestar los servicios esenciales. Asimismo, indicó que el sistema educativo y de salud están destruidos. La única función estatal que hace Maduro es el uso de la fuerza, aseveró el representante de la Asamblea Nacional AN de Venezuela ante la OEA. El representante venezolano destacó la labor de Guaidó desde que asumió la presidencia interina el pasado 23 de enero y subrayó que el joven dirigente opositor cuenta con el apoyo del 85% de los venezolanos. Apuntó, por su parte, que la reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración importante de la comunidad internacional. En esa línea, consideró que la OEA será un actor fundamental. En su discurso, adelantó las primeras solicitudes que hará ante el organismo, el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y pedir colaboración para llevar a cabo elecciones libres. Previo a su presentación, los embajadores de países como Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Bolivia, entre otros, reiteraron su desconocimiento a la designación de un representante de Guaidó ante el organismo. Ninguno de los embajadores que intervinieron para defender la presencia de los representantes de la usurpación sostuvo el carácter democrático del régimen. Ninguno negó la violación sistemática de los derechos humanos, ni fue desmentida la existencia de asesinatos y torturas, o fue negada la existencia de cuerpos paramilitares con licencia para matar. Nadie tuvo a bien referirse a los éxitos económicos o sociales del dictador, y nadie se atrevió a hablar del nivel de vida de los venezolanos, respondió Tarre Briceño, quien, sin embargo, aclaró, este silencio me parece positivo. Luego presentó en detalle el Plan País, que pretende cumplir con el mandato constitucional de establecer una sociedad de hombres libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo la importancia de la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales. Entre los anuncios más destacados, sostuvo que para poner fin a la crisis cambiaria, Venezuela necesita dinero fresco. En materia fiscal, la emergencia humanitaria y el colapso de los servicios públicos exigen una significativa expansión fiscal anunciada por recursos externos. En esa línea, indicó que buscará que su gestión en la OEA sea uno de los mecanismos ofrecidos al gobierno nacional para tener acceso a los recursos y solidaridad internacional, y acceso a la tecnología e inversiones. Respecto al sector petrolero, el que más divisas aporta al país, adelantó que los hidrocarburos siguen y seguirán siendo la principal fuente de generación de divisas. El Plan País promueve la creación de una entidad reguladora independiente, transparente para la administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector,
la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo la ejecución de rondas regulares de licitación petroleras y gasíferas, detalló. La sesión se dio el mismo día en que el régimen de Nicolás Maduro convocó a sus simpatizantes a una movilización el próximo sábado para celebrar la salida del país de la OEA, proceso que la dictadura comenzó hace 2 años. Queremos convocar a toda nuestra militancia a 2 grandes movilizaciones. Este sábado, 27 de abril, se cumple la fecha límite para que Venezuela definitivamente salga de la Organización de Estados Americanos, dijo en rueda de prensa el portavoz del SUB, Héctor Rodríguez. El también gobernador del estado Miranda, Centro, indicó que en las próximas horas el partido informará la ruta de esta movilización con la que buscan celebrar la salida definitiva del organismo, al que consideran un espacio de dominación y subordinación a los intereses norteamericanos. La movilización también coincidirá, como ya es costumbre, con la convocatoria que ha hecho para el sábado el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el pasado martes, 9 de abril, una resolución que reconoce a Tarre como representante permanente designado por el Parlamento de Venezuela. La resolución, que rebaja el tono de lo que se pretendía aprobar, recibió el aval de 18 de los 34 miembros activos de la OEA. Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962, mientras que 9 naciones votaron en contra, 6 se abstuvieron y una de las misiones estuvo ausente. En un principio, la iniciativa buscaba reconocer a un enviado de Guaidó como embajador del Estado de Venezuela, pero la resolución incluyó a última hora una enmienda de Jamaica y acabó simplemente reconociendo a Tarre como representante de la Asamblea Nacional AN, presidida por Guaidó. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, llamó este lunes a sus simpatizantes a una movilización el próximo sábado para celebrar la salida de la nación petrolera de la Organización de Estados Americanos, OEA, un proceso que inició el régimen de Nicolás Maduro hace 2 años. Queremos convocar a toda nuestra militancia a 2 grandes movilizaciones. Este sábado, 27 de abril, se cumple la fecha límite para que Venezuela definitivamente salga de la Organización de Estados Americanos, dijo en rueda de prensa el portavoz del SUB, Héctor Rodríguez. El también gobernador del estado Miranda, Centro, indicó que en las próximas horas el partido informará la ruta de esta movilización con la que buscan celebrar la salida definitiva del organismo, al que consideran un espacio de dominación y subordinación a los intereses norteamericanos. La movilización también coincidirá, como ya es costumbre, con la convocatoria que ha hecho para el sábado el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Ese día, Guaidó, quien se proclamó como presidente interino de Venezuela al considerar un usurpador a Maduro por ganar unos comicios tachados de fraudulentos, prevé juramentar a sus bases en los denominados Comandos de Ayuda y Libertad que ha ido conformado en el último mes y que ya hay más de 3.000, dijo el viernes. El líder opositor también llamó a la marcha más grande de Venezuela contra el gobernante para el 1 de mayo, Día del Trabajo y una fecha en la que tradicionalmente los simpatizantes de Maduro se movilizan en las calles para respaldar a quien reconocen como el presidente obrero. El llamado a la movilización del oficialismo para el 1 de mayo fue oficializado este lunes por el portavoz del SUB. Claro, el 1 de mayo estaremos en las calles como estamos todos los 1 de mayo para celebrar nuestro día, el día de la clase obrera, con nuestro presidente al frente, el presidente de las y los trabajadores, dijo.
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este lunes que los embajadores del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunirán en Colombia el próximo 27 de abril y que ya se contactó a la Cruz Roja para entregar al país petrolero las ayudas humanitarias almacenadas en Cúcuta. El sábado se reunirán en Colombia los embajadores de Juan Guaidó y yo tendré la honra de instalar esa reunión, dijo Trujillo en rueda de prensa en Bogotá. Guaidó, que mañana cumplirá 3 meses de haberse proclamado como presidente encargado de Venezuela, ha sido reconocido como tal por más de medio centenar de países, en muchos de los cuales ya ha designado embajadores. Sin dar detalles del lugar y la hora en la que se llevará a cabo la cita de los embajadores, el canciller explicó que con lo anterior queda en evidencia que el cerco diplomático contra Nicolás Maduro crece, está en marcha y es irreversible para que los hermanos venezolanos recuperen la democracia y la libertad. El pasado 17 de abril el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió que se afiancen las sanciones políticas y económicas para ponerle fin a la dictadura de Maduro en Venezuela, un país sumido en una crisis política, económica y social que ha obligado a millones de personas a abandonar el país. Según la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y otros organismos internacionales, el número de refugiados y migrants de Venezuela en el mundo supera los 3 millones y al menos 1,2 millones de ellos están en Colombia. Para tratar de aliviar la crisis por la falta de alimentos y medicinas en Venezuela, el pasado 16 de abril llegó a Caracas el primer avión con ayuda humanitaria internacional. El cargamento fue recibido por la Cruz Roja, una semana después de que el presidente de la entidad, Peter Maurer, se reuniera con representantes del gobierno, incluido Maduro, y de la oposición. Maduro, quien ha negado que en Venezuela exista una crisis humanitaria, anunció el acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la entrega de las ayudas. Precisamente, en la ciudad colombiana de Cúcuta hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos y otras naciones a la espera de poderlas ingresar a Venezuela luego de un fallido primer intento el 23 de febrero pasado que terminó en disturbios. Al respecto, el canciller colombiano indicó hoy que ya se han hecho reuniones con la Federación Internacional de la Cruz Roja para que se analice esa posibilidad de ingresarlas. De esta manera, precisó, Colombia está actuando conjuntamente con esa federación y en cumplimiento de la voluntad de los donantes y los receptores.